Nos encontramos nuevamente aquí en Corape Digital TV, gracias a quienes se enlazan a la segunda emisión de Ecuador en Contacto. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral del país fue destituido de su cargo en medio de una sesión tensa, que ha generado diferentes cuestionamientos. No se pierdan esta y más noticias. Vamos a conocer los titulares en esta tarde. Nuevos precios para las gasolinas Extra, Ecopaís y Super rigen desde este 12 de agosto. Bloque de seguridad se mantiene en que los niveles de violencia se redujeron en un 18% a nivel nacional. Y según especialista, el gobierno define la mitad del tablero ante las elecciones de 2025. Ya regresamos con la ampliación de las noticias aquí en Ecuador en Contacto en su segunda emisión. Iniciamos con las noticias y contarles que desde este 12 de agosto de 2024, el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís pasó de 2.75 a 2.77. Así lo informó la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, CANDEPE. Por su parte, la gasolina Super Premium 95 pasó de 3.91 a $4. Rolando Goyes nos cuenta más detalles en el siguiente reporte, así que veamos. Corape informa. Y el país se integra. Desde las 0 horas de este lunes 12 de agosto de 2024, las gasolinas Extra y Ecopaís volvieron a subir de precio. Hasta el 11 de agosto, estas gasolinas costaban $2.75 por galón. Desde esta fecha, se incrementa su costo. Así lo confirmó Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Derivados de Petróleo del Ecuador. Esa subió 1.3, 1.4 centavos por galón, está en 2.766, ¿no es cierto? Que prácticamente es el cuarto incremento de los precios que se está dando en lo que va del año. En cuanto a la Super, cuyo precio está liberado, existe un aumento de 9 centavos respecto a su último precio regulado en julio, que fue de $3.91 por galón. Subió el precio de la gasolina Super de $3.91 a $4. Pero en todo caso no olvidemos que la gasolina Super apenas representa el 2.5% del total de consumo de combustibles automotrices. Sigue siendo un consumo de un producto marginal. Fluctuación de precios en los combustibles que ha ocasionado una migración de usuarios de esta gasolina a la Extra, menciona. Los consumidores migraron al consumo de la gasolina Extra y Ecopaís, ¿cierto? Entonces, la participación de la Super disminuyó, pero incrementó la de la Extra y de la Ecopaís. ¿No es cierto? Pero estos incrementos de los precios están generando no una migración solo entre la Extra y la Ecopaís, sino también una migración al consumo del GLP taxis que se le conoce, al gas, que lo utilizan prácticamente lo que es el sector de taxismo en Guayaquil, ¿no es cierto? En Guayaquil, en Daule, en Durán. Incremento de precios en los combustibles que ha traído otros impactos, precisa. El volumen total del consumo de combustibles para el sector automotriz ha disminuido. Prácticamente cerca del 2% si comparamos el consumo del primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado. Hubo una disminución del 2%. El precio de los derivados se regula el 12 de cada mes como parte de la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles que se estipula en el decreto 308. El documento firmado por el presidente Daniel Noboa establece que el precio de los combustibles de las gasolinas de bajo octanaje no se incrementará más del 5% mensual y tampoco se reducirá más del 10% de acuerdo con la referencia del precio internacional. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra y en otros temas, el abogado y especialista en temas políticos Ramiro Aguilar señaló que cada organización política enfrenta varios retos para las elecciones y de elecciones 2025. Es la unidad del progresismo representado por Revolución Ciudadana. Conozcamos un poco más acerca de su análisis junto a Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra.
El panorama electoral va tomando forma con la presentación de los binomios presidenciales y de los posibles candidatos para asambleístas durante las primarias de cada organización política. Entre las organizaciones que ya han designado a sus compañeros de fórmula está Revolución Ciudadana y el Movimiento Acción Democrática Nacional, encabezado por el presidente Daniel Noboa. Ante esto, el especialista en política Ramiro Aguilar resaltó cuáles serán los retos que cada organización tendrá para las elecciones de 2025. El principal reto del correísmo es al menos entrar a segunda vuelta, porque si no entra a segunda vuelta, yo creo que empieza a diluirse como tendencia política y como movimiento político. Yo creo que el gobierno define la mitad del tablero. El presidente Noboa ha elegido a la señora Pinto a la vicepresidencia. Yo no veo un candidato en la derecha que pueda en este momento hacerle calor al presidente Noboa, y el resto son candidatos residuales, es decir, el que Pedro Granja por el Partido Socialista no va a existir en el tablero electoral. En cuanto a María José Pinto como candidata a vicepresidenta de ADN, Aguilar recalcó que su experiencia en el ámbito empresarial no ayudará a enfrentar los problemas que vive el Ecuador. De ninguna manera, pues porque el país necesita en este momento experiencia en el sector público, y la señora Pinto no tiene ninguna experiencia en el sector. Noboa ha escogido a alguien que no le dé problema, alguien que adorne la papeleta, dentro del concepto que tiene Noboa de la vicepresidencia, que es el que estamos viendo, es decir, que no sirve, que es prescindible, que puede descartarse. Por otro lado, el binomio del correísmo, conformado por Luisa González como presidenta y Diego Borja como vicepresidente, estará condicionado ante la credibilidad interna del partido hacia Borja, así lo señaló Aguilar. Y tiene un terror a la traición que ya bordea lo paranoico. El principal reto de la Revolución Ciudadana es convencer a su militancia de que Borja no les va a traicionar. Y quizá el gran miedo de Borja, si ganan al igual que cualquier otro vicepresidente, es que no le pase lo mismo que le está pasando a Verónica Abad. Las organizaciones políticas tendrán hasta este sábado 17 de agosto para presentar a sus candidatos en las primarias internas, como parte del proceso electoral. A partir de esta fecha, los ecuatorianos conocerán los binomios oficiales para las elecciones del 9 de febrero de 2025. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra, y continuando con más temas relacionados a este escenario electoral de 2025, contarles que el prefecto presencia de Diego Borja como binomio de Luisa González y expresó su sorpresa de que Leonardo Berresueta no esté en la lista de candidatos presentados en las primarias del movimiento Revolución Ciudadana. Lloret afirmó estar dispuesto a dialogar con todos los candidatos desde el centro hasta la izquierda para asegurar un proceso electoral constructivo. A continuación, las declaraciones del prefecto fueron recogidas por nuestros compañeros de Radio Sononda. Bueno, se ha cumplido con lo que establece el cronograma, el calendario electoral, que hace relación a la posibilidad de que los movimientos y partidos políticos puedan en sus primarias postular a los posibles candidatos a la próxima lid electoral. Eso no cierra la posibilidad de que hasta finales de este mes de agosto se pueda desarrollar un proceso de alianzas, y más bien la convocatoria es una convocatoria pública abierta a las diferentes fuerzas políticas desde el centro hacia la izquierda que quieran trabajar en ese gran frente de unidad que necesitamos ante los difíciles momentos que está viviendo la patria. Postulación desde la Revolución Ciudadana, sin embargo, se siguen haciendo los acercamientos. Nosotros, al menos yo personalmente, creo en un frente más amplio de unidad. Esa es mi posición personal, lo he dicho al interior de la organización política. Creo que de cara a las elecciones del 2025 se tiene que fortalecer a través de un frente de unidad del centro hacia la izquierda. Yo tengo toda la apertura para poder conversar desde el centro hacia la izquierda con todos los sectores progresistas, porque es la única forma de poder consolidar un grupo fuerte frente a la arremetida de orden neoliberal o la derecha ecuatoriana, que no podemos desconocer que tiene su fuerza. Es una lista, insisto, esta es una lista inicial, conforme lo que establece el Código de la Democracia, que puede ser sujeta a un análisis mucho más profundo. Mire, yo creo que hay que poder trabajar sobre todo en las coincidencias, más allá de las diferencias, si es que queremos hacer un proceso de alianza, algo mucho más amplio. Cuando se habla de alianzas, no se trata de hacer alianzas entre los que piensan igual,
sino buscar los puntos de coincidencia, de unidad, que nos permita afrontar la próxima lid electoral con la posibilidad de un triunfo cierto para el progresismo y para la izquierda. Seguimos con la información y un ambiente tenso se vivió hoy en el Tribunal Contencioso Electoral TCE, y es que 3 jueces del organismo se autoconvocaron para remover del cargo de presidente a Fernando Muñoz. El argumento sería que Muñoz habría cometido errores en la administración. Los magistrados proclamaron como nueva titular a Ivonne Coloma y el juez Ángel Torres pasó a ser vicepresidente. Minutos antes de esta decisión de los integrantes del TCE, Fernando Muñoz brindó declaraciones a varios medios de comunicación y denunció intereses para tomarse el tribunal de cara al proceso electoral de febrero de 2025. Aquí habló de una comunicación que había recibido por parte de 3 jueces para que convoque a una sesión extraordinaria en donde se haría una evaluación de su desempeño y proceder a la remoción respectiva. Lo que señaló no tenía ninguna base legal. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del Tribunal Electoral sobre este tema. Y pasamos de inmediato a otras noticias aquí en Ecuador en Contacto, y atentos porque el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Manuel Cabrera, suspendió la audiencia preparatoria de juicio en contra de 37 personas procesadas en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada. La diligencia se instalará el jueves 15 de agosto a las 2 de la tarde, ya que la Fiscalía no habría dado tiempo suficiente para que las partes procesales conozcan un informe policial incorporado al expediente el viernes 9 de agosto. Rolando Goyes nos cuenta más detalles acerca de este tema. Corape informa. Y el país se integra. Para las 10 horas de este lunes 12 de agosto estaba previsto que se realice la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis por presunta delincuencia organizada. Uno a uno fueron llegando con custodia policial hasta el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia quienes están acusados de ser parte de esta estructura criminal. Entre ellos, el expresidente de la Judicatura, Wilman T., quien de forma breve y antes que se instale la diligencia, dijo que este lunes sería un día donde se demuestre que fue vinculado por intereses al proceso. Va a ser un día hermoso, aplicar el derecho en bien y en demostrar la infamia y la mentira con que ha actuado un poder ilegítimo del Estado. El conjuez Manuel Cabrera, tras verificar que existe un informe policial ingresado por parte de la Fiscalía el 9 de agosto y que las partes procesales no tuvieron tiempo para leer las 700 páginas, decidió que la diligencia se suspenda y se reinstale el jueves 15 de agosto. Fue la defensa del procesado José Luis S. quien informó al juez Cabrera que la noche del 9 de agosto, en feriado, se notificó a último momento a través de un impulso fiscal del informe policial, cuyo contenido por falta de tiempo no lo pudo conocer, por lo que se pedía diferimiento para el desarrollo de la audiencia. Las otras partes procesales se sumaron al pedido, pues incluso el propio fiscal general del Estado subrogante Wilson Toainga reconoció que el 9 de agosto recién se les notificó a las partes con el contenido del informe. Gabriel, padre de Wilman T., mencionó que esperan que los magistrados actúen en derecho y que se pueda demostrar la inocencia de su hijo en esta red de delincuencia organizada. La aspiración es que los jueces dejen de ser políticos y de obedecer a Fiscalía o a los intereses que tienen ciertas partes procesales, actúen en derecho. A esta diligencia también acudió Claudia G., excomisionada para la pacificación, a quien se le acusa de tener vínculos con alias Fito. Al respecto dijo que espera probar su inocencia. Son acusaciones que ya en el momento cuando salga todo a la luz, toda la verdad, ahí mismo ya los mismos ecuatorianos y el país conocerán. Son 37 procesados, entre ellos Ronnie A., exasambleísta, Javier J., Pablo R., Cristian R., que junto a sus defensas técnicas estarán el tiempo que dure la diligencia, que podría ser algunas semanas. La investigación de la Fiscalía General del Estado empezó a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero Tigua en 2022 en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. El caso Metástasis reveló que el sistema judicial estaba contaminado, pues entre los procesados estaban profesionales del derecho, ex jueces, entre otros integrantes de la justicia. En el caso Metástasis hay a 12 personas sentenciadas, quienes reconocieron su culpabilidad y se acogieron a procedimientos abreviados. En este grupo están Mayra Salazar y Daniel Salcedo. Reportó para Ecuador en Contacto, Rolando Goyes García. Corape informa.
Y el Ecuador se integra y en otras noticias son varios los representantes de diferentes carteras de Estado que se encuentran en la mira de la Asamblea Nacional para iniciar juicios políticos en su contra por incumplimiento de funciones. Entre ellos está el ministro de Transporte Roberto Luque, la ministra del Interior Mónica Palencia, la ministra de Ambiente Sade Frichi, entre otros. Nicole Mendoza nos comparte más detalles acerca de estos juicios políticos que se desarrollan en la Asamblea Nacional. Corape informa. Y el país se integra. La Asamblea Nacional dio a conocer que existen varios ministros que enfrentarán juicios políticos debido a su falta de responsabilidad durante su gestión. Uno de estos casos es el de la ministra del Interior, Mónica Palencia, cuyo proceso de enjuiciamiento fue solicitado a través de una moción presentada por 2 asambleístas del correísmo ante la Comisión de Fiscalización en referencia a la seguridad y la incursión policial en la Embajada de México. Frente a esto, la asambleísta Carla Cruz, de Partido Social Cristiano, se pronunció al respecto. Bueno, yo creo que muchos de los ministros que están aquí no se han dedicado como tal a gobernar o dar gobernabilidad al país. Especialmente la ministra Mónica Palencia tiene sus errores, da declaraciones incoherentes. Todo lo que ella está realizando, todas sus declaraciones, todo lo que realiza, no está haciendo nada. De igual forma, para la asambleísta Cruz, el Plan Fénix es una de las acciones cuestionables de la ministra Palencia. Y esa fue uno de sus proyectos de campaña del presidente Daniel Noboa con el Plan Fénix, donde en realidad aquí creo que la delincuencia está al pie del ciudadano ecuatoriano y entonces yo creo que el Plan Fénix quedó en la nube. Sin embargo, desde el oficialismo, la asambleísta Natalie Farinango destacó que este y otros llamados a juicios políticos no deben recaer en lo político. Lo que nosotros pedimos es que sea un control político responsable, no llevar a los ministros a juicios políticos porque sí o para dañar su gestión, para trabar su gestión, porque es época electoral, porque lamentablemente en época electoral este tipo de actuaciones les hacen quizás estar más en medios y por ende planean hacer eso. Por otra parte, la Fiscalía ha iniciado una investigación en contra del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, por presunto tráfico de influencias en la contratación de la barcaza de generación eléctrica, una situación que también puede dar paso a un juicio político. Así lo afirmó la asambleísta Cruz. Es porque no vienen a comparecer como tal aquí en Asamblea Nacional. Ya creo que son varios llamados que se les ha pedido a todos los ministros que comparezcan y no vienen a dar la cara, no vienen a comparecer. Entonces, por eso también es uno de los procesos que cada ministro tiene su juicio político. Con el archivo de juicio político en contra de la canciller Sommerfield, la Asamblea Nacional tiene en sus manos nuevos juicios políticos por incumplimiento de funciones en el caso Long, el cual involucra a Niels Olsen, ministro de Turismo, Sade Frichi, ministra del Ambiente, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y Mónica Palencia, ministra del Interior. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra y con esta información de nuestra compañera Nicole Mendoza nos vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más noticias. Hoy vamos a compartir contigo el testimonio de Lucía. En sus palabras, identificaremos posibles alternativas para reconocer lo importante que es creer en las mujeres. Yo les diría que pierdan el miedo a hablar, porque muchas veces se quedan calladas por infinidad de circunstancias y que piensan que sí les van a creer, que tal vez si sus familiares no les creen, va a haber algún amigo, alguien que les crea. Lucía, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Que sí se puede salir de esto. Es difícil, es duro, no es una línea recta, hay subidas y hay bajadas, hay días buenos y días malos, pero que al final sí se puede salir del círculo de violencia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia. Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape. Medios inclusivos y educativos. Corape. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape.
estamos de regreso, amigos y amigas, y avanzamos con las noticias aquí en Ecuador en Contacto en su segunda emisión. Y según datos del bloque de seguridad, entre el 1 de enero al 11 de agosto de 2024 existe una reducción del 10% en los niveles de violencia a nivel nacional. Las cifras son comparadas con el mismo periodo en el año 2023. Asimismo, se informó del decomiso de 170 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Vamos a escuchar de inmediato los detalles anunciados por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Leonel Calderón, quien también habla de un trabajo articulado en contra de las extorsiones en zonas priorizadas del país. A nivel nacional, en un comparativo entre el 1 de enero al 11 de agosto del 2023 y el 1 de enero al 11 de agosto del 2024, existe una reducción del 18% en los niveles de violencia a nivel nacional. 9 de cada 10 de estos eventos están vinculados a la violencia criminal. Evaluamos de manera constante estos avances y esta es una forma de demostrar el arduo trabajo que se realiza por la seguridad. Desde el 1 de enero al 31 de julio del 2024 se han decomisado casi 170 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, un 34% más con relación a las 125 toneladas decomisadas dentro de ese mismo periodo en el año 2023. Por disposición del señor Presidente de la República, se va a desarrollar un trabajo articulado entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas en contra de las extorsiones para profundizar la actuación del FICE. Esto en territorios priorizados y bajo el liderazgo de UNACE. Una medida importante para poder establecer zonas libres de extorsión. Y les contamos que unos 400 policías que trabajan en el Centro de Rehabilitación Social del Turi, en Cuenca, serán relevados de sus funciones según la planificación de la institución de la Policía Nacional. Nuestros compañeros de Radio Católica Cuenca nos traen las declaraciones del coronel Carlos Rivadeneira, quien nos brinda más detalles sobre este relevo de personal. Veamos. Bueno, primero vamos a dar un contexto general. El CRS Turi es un servicio muy delicado que cubre la Policía Nacional, su seguridad externa, sus filtros y demás instalaciones afines que lo que corresponde. Por ello, la Dirección Nacional de Talento Humano tiene una planificación en la cual cada semestre existe una rotación de personal que se encuentra prestando servicios en los centros de rehabilitación social. Es así que durante la presente semana se va a realizar una capacitación al personal nuevo que está llegando con el pase a prestar sus servicios en el CRS Turi. Durante la próxima semana se realizarán los relevos correspondientes ya con este personal nuevo y capacitado, y el personal antiguo tendrá que ir a cubrir las plazas vacantes que dejan este personal que viene a trabajar acá en el CRS Turi. ¿Será personal que está trabajando actualmente en Cuenca o vienen de otras provincias? Vienen de otras provincias, como le dije anteriormente, es una planificación a nivel nacional, vienen de diferentes provincias del país a prestar sus servicios acá en el CRS Turi. ¿Por qué se dan estos relevos, estos cambios? Es por la oxigenación del personal. El servicio en el Centro de Rehabilitación Social a nivel nacional es un servicio que la Policía Nacional tiene a bien certificar y calificar como uno de los servicios más complejos que tenemos. Es por ello que el personal debe estar óptimo en el tema de motivación y en el tema de oxigenación. ¿Cuántas personas serán específicamente? Aproximadamente 400 servidores policiales, entre oficiales, clases y policías, vendrán a relevar al personal que ya está 7 meses en este cargo. ¿Qué trabajo realizan ellos específicamente? Específicamente es la seguridad externa, la seguridad en garitas, la seguridad en filtros y en cámaras, en lo que corresponde a la Policía Nacional, en un trabajo coordinado con Fuerzas Armadas. Avanzamos con la información también gracias a nuestras radios afiliadas a la red Corape, y vamos con detalles desde la Amazonía ecuatoriana. Y es que los resultados de la investigación realizada por Amnistía Internacional, titulada Arde la Amazonía, Arde el Futuro, se presentaron en la Universidad Católica de Quito, en donde se da cuenta de la cantidad de
que la cantidad de mecheros no han disminuido, en algunos casos han sido reemplazados. Además, se denuncia que pese a la cantidad de petróleo existente en la Amazonía del Ecuador, esta sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Alicia Moncada, investigadora de Justicia Climática para las Américas, brindó detalles del documento. Sus declaraciones llegan gracias a nuestros compañeros de Radio Sucumbíos. De los hallazgos que encontramos es que los mecheros se apagan y prenden a total discrecionalidad de Petroecuador. Los testimonios que recabamos en campo nos muestran que las comunidades reportan que los mecheros son encendidos y apagados con total discrecionalidad de Petroecuador. Un mechero ejemplo es el de Sachapat 20, es un mechero que incluso se reporta como eliminado en la página web del Ministerio de Energía y Minas con un acta de eliminación, pero en Amnistía Internacional constatamos que fue reemplazado, de hecho, por un mechero a nivel de suelo, es decir, reemplazar un mechero largo y muy además llamativo por un mechero más corto, que obviamente implica que se vea, que no se pueda ver a grandes distancias, ¿no? Este mechero sigue operativo, incluso a fechas de envío de las cartas de derecho a réplica que enviamos al Estado ecuatoriano, y sigue generando los mismos problemas para los. Entonces, básicamente lo que estamos presentando en este informe es que la información disponible apunta no solo que Ecuador no va a cumplir con sus objetivos internacionales relacionados con la mitigación de gases de efecto invernadero y la reducción de la quema de gases mecheros, que además es una cosa que también analizamos en el informe, forma parte de lo que Ecuador se propuso en su contribución nacionalmente determinada, que es este instrumento o este documento que presenta el Estado, presentan los estados a la Convención Marco sobre Cambio Climático. Y allí, desde el 2019, el Estado ecuatoriano estaba reconociendo el impacto de gases de efecto invernadero y supercontaminantes como el metano que implican los mecheros. De hecho, en la Contribución Nacional Nacionalmente Determinada, o como se le conoce NDC también, las autoridades establecieron desde el 2019 una estrategia de mitigación de los FEI en donde indican clarísimamente hay que reducir la quema de gas asociado con mecheros. Es decir, los mecheros crean condiciones para la emisión de los gases de efecto invernadero y también de supercontaminantes como el metano, un gas de efecto invernadero que es potentísimo y responsable de un aceleramiento del calentamiento global actualmente. Con más de 52 años de historia petrolera, además analizamos en el informe, la Amazonía sigue siendo la zona más pobre del Ecuador. Los datos que arrojamos y todos los indicadores de pobreza se concentran en la Amazonía. Muestran que la Amazonía, a pesar de la, y aquí ponemos así, bonanza petrolera, nunca ha alcanzado el tan prometido desarrollo que prometido, ¿no?, la industria petrolera. Y sobre este tema contarles que para mañana martes 13 de agosto se ha programado una visita de las niñas denunciantes del caso de los mecheros a la Asamblea Nacional para exponer los resultados. El informe estará disponible en la página de Amnistía Internacional para examinar los detalles de los hallazgos y promover una movilización global. Y con este importante tema, amigos y amigas, nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda emisión de Ecuador en Contacto. Nuevamente la invitación a que sigan navegando en esta plataforma y se suscriban a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV. También nos encuentran así en redes sociales y por supuesto también pueden seguir nuestra otra red social Corape Radio. Estamos constantemente actualizando información gracias a nuestros compañeros reporteros que realizan coberturas aquí en la capital ecuatoriana y también a nuestros otros colegas y compañeros que se encuentran en diferentes puntos del país gracias a la gran red Corape. Nuevamente un excelente inicio de semana. Nos seguimos encontrando a través de esta plataforma. Un abrazo.